Desde el amanecer de la civilización, los seres humanos han buscado comprender el origen del universo y su lugar en él. La Biblia, el texto sagrado para millones, ofrece una visión única y poderosa sobre la creación del cosmos y de la humanidad. En el libro del Génesis, encontramos el relato primordial de cómo Dios modeló el universo desde la oscuridad primordial hasta un ordenado cosmos lleno de vida. Pero más allá de las palabras que encontramos en el Génesis, hay profundos simbolismos y detalles que han sido explorados y discutidos a lo largo de los siglos. Este documental se adentra en el Génesis y otros textos antiguos para revelar los aspectos menos conocidos de la creación según la Biblia, así como las interpretaciones históricas que han moldeado nuestra comprensión de estos relatos antiguos. La historia de la creación del universo y de la humanidad, tal como está narrada en la Biblia, es un relato que ha fascinado a la humanidad durante milenios. El Génesis, el primer libro de la Biblia, ofrece una versión sobre el origen del cosmos y de la vida que ha sido objeto de innumerables interpretaciones y estudios a lo largo de la historia. Sin embargo, más allá de las palabras que encontramos en sus primeras páginas, existen detalles que han quedado ocultos en el trasfondo de los textos sagrados, además de revelaciones intrigantes proporcionadas por historiadores y estudiosos de las Escrituras. Al abrir el Génesis, encontramos las primeras palabras que resuenan en las mentes de millones de creyentes: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este acto divino, según la tradición bíblica, marca el inicio no solo del tiempo, sino del propio concepto del ser. Antes de esto, la tierra era informe y vacía, cubierta por las tinieblas. Dios, con su poder absoluto, comienza a separar la luz de las sombras, trayendo orden al caos primigenio. Lo que a menudo se pasa por alto en esta narrativa es el profundo simbolismo de la separación entre luz y oscuridad. Los historiadores y teólogos han debatido durante siglos sobre el significado de este primer acto creador. Algunos sugieren que esta dicotomía representa algo más que la creación física del día y la noche. Para ellos, el acto de separar la luz de las tinieblas puede simbolizar la creación de la moralidad misma, la distinción entre el bien y el mal. En otras tradiciones religiosas cercanas a la cultura hebrea, se encuentra una fuerte conexión entre la luz como símbolo de conocimiento y bondad, y las tinieblas como representación de la ignorancia y la maldad. Esto sugiere que, en un sentido profundo, Dios no solo estaba creando el universo físico, sino estableciendo las bases de la existencia humana desde una perspectiva espiritual y moral. Una de las cuestiones que ha fascinado tanto a creyentes como a historiadores es el concepto del día en el proceso de la creación. El relato bíblico menciona 6 días en los que Dios va estructurando el universo, y el séptimo día lo dedica al descanso. Pero, ¿cómo deberíamos entender estos días? Desde la perspectiva moderna, el concepto de un día implica una rotación completa de la Tierra sobre su eje, pero si la Tierra misma estaba en proceso de ser creada, ¿cómo podían existir estos días en el sentido que nosotros comprendemos? Algunos estudiosos han sugerido que los días mencionados en Génesis no deben ser entendidos de manera literal, sino más bien como periodos simbólicos de tiempo. Según esta interpretación, cada día puede representar una etapa de la creación, que podría abarcar millones de años en términos humanos. Este tipo de interpretación no es reciente. Filósofos como Agustín de Hipona ya debatían sobre la naturaleza simbólica de estos días en los primeros siglos del cristianismo. Durante estos 6 días, Dios va creando distintos elementos esenciales del universo. El segundo día, según el Génesis, ve la creación del firmamento, lo que en términos modernos podríamos describir como la atmósfera y el espacio. El firmamento separa las aguas de abajo, es decir, los océanos y mares, de las aguas de arriba, que tradicionalmente se han interpretado como el cielo. Aquí es donde encontramos otro detalle interesante que ha sido objeto de extensos debates: las aguas de arriba. En la cosmovisión antigua, se creía que sobre el firmamento existía una especie de océano celestial, un concepto que hoy puede parecer extraño,
pero que refleja cómo las culturas antiguas concebían el cielo y las estrellas. El tercer día trajo la aparición de la tierra seca, separando las aguas de los mares y océanos. Aquí, Dios también hace que brote vegetación en la tierra, plantas y árboles que dan fruto. Lo interesante en esta parte del relato es cómo el Génesis pone un énfasis especial en que cada planta y árbol dé semilla según su especie. Este detalle, aparentemente insignificante, es crucial, pues establece un principio que guiará todo el resto de la creación. Cada cosa creada tiene un orden y propósito específico, una identidad única que no se mezcla ni se confunde con otras. Cuando llegamos al cuarto día, encontramos la creación de los grandes luminars, el sol para gobernar el día, y la luna para iluminar la noche. Además, Dios crea las estrellas, que según algunas tradiciones judías y cristianas, no solo tienen un propósito astronómico, sino que también pueden representar a los ángeles. Los antiguos israelitas, como muchos otros pueblos de la época, veían el cielo como un reflejo del orden divino, y las estrellas eran signos de este orden celestial. Aquí es donde la narrativa bíblica empieza a entrelazarse con creencias y mitologías más amplias, sugiriendo una conexión entre la creación del universo físico y un plano espiritual de seres celestiales. El quinto día ve la creación de las criaturas del agua y las aves del cielo. Al igual que en el caso de la vegetación, cada una de estas criaturas es creada según su especie. Pero lo que es especialmente notable en este punto es que Dios bendice a estas criaturas, diciéndoles que sean fecundos y multiplíquense. Esta es la primera bendición de Dios sobre su creación, un mandato para que la vida se multiplique y prospere. La idea de que la creación está diseñada no solo para existir, sino para expandirse y florecer, es un tema recurrente en la Biblia y tiene profundas implicaciones teológicas. El sexto día es el punto culminante de la creación, donde Dios crea a los animales terrestres y, finalmente, al ser humano. Este momento es especialmente importante porque Dios hace al ser humano, a su imagen y semejanza. Esta afirmación ha sido objeto de muchas interpretaciones a lo largo de los siglos. ¿Qué significa ser creado a imagen y semejanza de Dios? Algunos han sugerido que se refiere a la capacidad del ser humano para razonar, para crear, o incluso para ejercer dominio sobre la creación. Sin embargo, otros estudiosos han enfatizado el aspecto moral y espiritual de esta semejanza. El ser humano, a diferencia de los animales, tiene un sentido de lo correcto e incorrecto, y una capacidad única para relacionarse con Dios. Otro aspecto fascinante que emerge en este punto es la creación del hombre y la mujer. Según el relato bíblico, el primer ser humano, Adán, es creado del polvo de la tierra, y Dios sopla en sus fosas nasales el aliento de vida. Pero luego, Dios declara que no es bueno que el hombre esté solo, y de la costilla de Adán crea a la mujer. Esta creación dual del hombre y la mujer ha sido interpretada de diversas maneras. Para algunos, simboliza la complementariedad de los sexos, mientras que otros lo ven como una representación del equilibrio entre las fuerzas opuestas en el universo. Sin embargo, lo más interesante es que esta parte del relato destaca la importancia de la relación humana no solo con Dios, sino entre sí mismos. La creación de la humanidad no está completa hasta que existe la posibilidad de comunidad y relación. Aquí, en este punto crucial, es donde entran en juego detalles poco conocidos. Según algunos estudios rabínicos antiguos, el hombre y la mujer no fueron necesariamente creados en el mismo momento, sino que existía una primera compañera de Adán, anterior a Eva, conocida como Lilith. Esta figura es controversial y no se menciona en el Génesis, pero aparece en textos apócrifos y tradiciones judías posteriores. Lilith, según estas tradiciones, fue expulsada del Edén porque se rebeló contra Adán, y su figura se convirtió en un símbolo del caos y la rebeldía femenina. Volviendo al relato del Génesis, una vez que el hombre y la mujer están en el jardín del Edén, Dios les da un mandato: pueden comer de todos los árboles del jardín, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este mandato ha generado muchas interpretaciones.
Algunos lo ven como una prueba de obediencia, mientras que otros sugieren que el árbol en sí representa algo más profundo, el libre albedrío. La humanidad, al tener la opción de desobedecer a Dios, se distingue de los animales y de la creación material. Este acto de otorgar libre albedrío es lo que convierte a la humanidad en seres morales, capaces de tomar decisiones con consecuencias eternas. La serpiente, que aparece en el relato como una figura engañosa, introduce el pecado en la historia al persuadir a Eva para que coma del fruto prohibido. Sin embargo, lo que a menudo se pasa por alto es que la serpiente no aparece como un mero animal. En muchas tradiciones, se ha asociado con figuras más complejas, como Satanás o el mal en general. Lo que sigue es la caída del hombre, un evento que marca el inicio de la historia de la humanidad tal como la conocemos, con todas sus luchas, sufrimientos y redención potencial. Pero más allá de este relato, algunos historiadores han sugerido que la historia del Génesis comparte muchas similitudes con mitologías antiguas, como la epopeya babilónica de la creación, el Enuma Elish. En este texto, el dios Marduk crea el mundo al vencer al caos representado por el monstruo Tiamat. Estas similitudes no han pasado desapercibidas para los estudiosos, quienes han debatido si el relato bíblico es una respuesta a estas mitologías, presentando a un Dios único y todopoderoso en lugar de un panteón de dioses en conflicto. A medida que la humanidad es expulsada del jardín del Edén, comienza la historia de la civilización, una historia marcada por la lucha entre el bien y el mal, entre la obediencia y la rebelión. Sin embargo, el relato de la creación no es solo una historia de origen, sino también una reflexión profunda sobre el propósito de la vida humana y nuestra relación con el Creador. La historia de la creación del universo y la humanidad, tal como se narra en el Génesis, no solo es un relato fundamental para las tradiciones judeocristianas, sino también un reflejo profundo de cómo los antiguos intentaron entender el orden y el propósito de la vida. A medida que hemos explorado estos relatos y sus interpretaciones, hemos visto que el Génesis ofrece más que una simple cronología de eventos, es una ventana a las creencias y preocupaciones de las primeras culturas y su visión del divino. La separación de la luz y las tinieblas, la creación de la vida en la tierra, y el mandato dado a la humanidad reflejan una perspectiva que ha influido profundamente en la historia de la humanidad. Además, al conectar estos relatos con otras mitologías y estudios históricos, se nos muestra que la búsqueda de comprensión sobre nuestro origen es una constante en la experiencia humana. Los detalles ocultos y las interpretaciones menos conocidas enriquecen nuestra comprensión de estos antiguos textos y nos invitan a reflexionar sobre su relevancia en el mundo moderno. Este viaje a través del Génesis y sus implicaciones no es solo un retorno a los orígenes, sino una oportunidad para cuestionar y profundizar en la relación entre el conocimiento antiguo y la comprensión contemporánea. La creación del universo y la humanidad, como se presenta en estos textos sagrados, sigue siendo un tema fascinante y enigmático que sigue resonando en nuestras vidas y nuestras creencias hoy en día.